Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. El día de hoy, queridos hermanos, se celebra la fiesta de la Anunciación del Señor. En algunas zonas no es mucha fiesta, pero sin embargo dentro de la iglesia se celebra la solemnidad de esta Anunciación del Señor. ¿Y qué significa la Anunciación del Señor? En esta fecha nosotros recordamos cómo es que el ángel Gabriel anuncia a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que iba a concebir un hijo. Por eso, queridos hermanos, es importante detenernos en lo que hemos escuchado en el Santo Evangelio. Nos dice, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret, ciudad de Galilea llamada Nazaret. Para explicarles el contexto, Galilea era toda la región del norte, y dentro de esa región de Galilea había un pueblito pequeño, una ciudad que se llamaba Nazaret, donde era su pueblo natal de nuestra Madre, la Virgen del Cielo. Y de pronto el ángel aparece a nuestra Madre, la Virgen María, y le llama, perdón por este nombre tan hermoso, y le dice: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y yo siempre digo, lugar de alegrarse María, le hubiese dicho: asústate María, porque la noticia que el ángel le da a una jovencita que iba a ser la madre de Jesús, imagínense ustedes cómo se ha sentido María. Yo no creo que en ese ratito se hubiese alegrado mucho, porque esas noticias, esas palabras, le habrán caído como un balde de agua fría. Pobre María, yo siempre digo, ha sido un reto, ha sido de valientes el aceptar todo lo que le dice el ángel. Y por eso es que el ángel le saluda y le dice: Jaire María. En griego, Jaire significa alégrate María, llena eres de gracia. Y este saludo, alégrate María, o Jaire María, o Ave María, siempre les decían a las personas importantes. Y ya desde allí nosotros vemos que el ángel no utiliza ningún saludo cualquiera o común, sino que el ángel del Señor utiliza el saludo que solamente se le daba a los poderosos, a los reyes o a los escogidos o a las grandes autoridades. Y después de haber escuchado esas palabras, nos dice el Evangelio que ella quedó desconcertada. Ella no sabía qué hacer, en otras palabras. Imagínense ustedes que el ángel le dice: vas a ser la madre del Hijo de Dios, o el Señor está contigo. Y María, escuchando ese saludo, no sabía qué hacer. Y el ángel le dijo: no temas María, porque Dios te ha favorecido y concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre, se llamará Jesús, será el Hijo del Altísimo y ocupará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Y aquí entra la pregunta de María. Y María también le cuestiona al ángel y le dice: ¿y cómo va a ser esto posible si es que yo estoy comprometida con José y todavía no convivo junto con José? ¿Y cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le da una respuesta y le dice: la sombra de Dios te cubrirá. Dios te cubrirá bajo su sombra. Por eso es que el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí, queridos hermanos, estas palabras sabias del ángel es importante también para que nosotros comprendamos el destino que tiene nuestra Madre, la Virgen María. María sufrió bastantes persecuciones. En la primera persecución que era el desprecio. María, cuando estaba a punto de dar a luz a Jesús, comenzó a tocar puerta por puerta, casa por casa, para pedir una posada. Pero lastimosamente nadie de las personas de ese pueblo le dieron una posada. Es más, José solamente consiguió un establo donde crían animales y es allí donde dan comer a los animales en el pesebre, donde lo echan la sal para que los bueyes lamban. Es allí donde Jesús nace, en una cuna fría de piedra. Pero sin embargo, eso es también el primer sufrimiento que nuestra Madre la Virgen María pasó. Pero María no sufrió nada.
porque se supone que las palabras del ángel se cumplió en toda su vida. ¿Y cuál fue las palabras del ángel? La sombra del Altísimo, la sombra de Dios, siempre te cubrirá. En otras palabras, siempre te protegerá. Y eso no es nada. Después que Jesús nace, surge un rey malo, el rey Herodes, y este rey comienza a mandar un decreto, un dictamen, que se mate a todos los niños menores de 2 años. Imagínense ustedes el sufrimiento, el viaje agotador a camino y a burro que tuvieron que hacer José y María hacia el país de Egipto. Y gracias a Dios que en la travesía, en el camino, no les pasó nada. Porque ustedes se acordarán que en ese tiempo habían asaltantes, habían viandantes por el camino, y por lo tanto, unas personas solitarias hubiesen sufrido un asalto por mitad del camino. Por eso es que cuando uno se movilizaba de un pueblo al otro pueblo, lo hacían en caravanas. Los misioneros o los que son del pueblo no podían salir solos, porque se supone que en mitad de camino te cuadraban y te asaltaban por completo. Pero en este relato que nos dice que José y que María huyeron al país de Egipto hasta que muere el rey Herodes, allí no les pasó nada. Y la respuesta es porque la sombra del Altísimo, la sombra de Dios nuestro Padre, siempre le cubría, le protegía a María nuestra Madre. Y yo quiero, en esta misma línea que estamos poniendo los ejemplos, ponerles también un ejemplo grande. Cuando Jesús estaba en el camino del Calvario, todos lo insultaban a Jesús, todos lo maltrataban a Jesús, pero María, que era la madre de Jesús, permanecía siempre a su lado de su hijo. Pero a María no lo insultaban, a María no le pegaban, María no recibió ni siquiera un empujón. Y eso de allí se debe a las palabras sabias del ángel que le dice desde el momento de la anunciación: y a ti la sombra del Altísimo siempre te protegerá. Queridos hermanos, que en este día que nosotros celebramos la solemnidad de la anunciación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, también seamos nosotros portadores del mensaje de Jesús. Así como María recibió con gran alegría que la palabra de Dios se haga carne en su vientre, así también nosotros tenemos que tener la conciencia que cada vez que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos recibiendo a Jesús mismo en nuestro interior, y por lo tanto nuestras obras, el trato a los demás, el acercamiento a Dios nuestro Padre, tiene que ser lo elemental. No lo básico, sino que tienes que esforzarte siempre en dar a Dios lo mejor, y eso se demuestra sirviendo con alegría a nuestros hermanos. Que nuestra Madre, la Virgen del Cielo, siempre nos ayude. Vamos a profesar nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.